Vale, hemos estado viendo cómo montar las camas para poder dormir y ahora llega el momento de cómo montar los asientos, cómo girarlos para disponer de la mayor habitabilidad posible dentro del habitáculo de la furgo. Esto nos permitirá poder comer y cocinar con la mayor comodidad posible, y hay que tener en cuenta que cuando vamos a proceder a girar los asientos, en el caso del asiento del conductor, vamos a tener que quitar el freno de mano por unos momentos. Por tanto, para realizar la maniobra del giro del asiento del conductor, tenemos que asegurarnos de tener una marcha puesta para poder hacer quitar el freno de mano. Vamos a proceder a explicarlo. Nos aseguramos de tener la marcha puesta, ahora mismo está en primera, quitaremos el freno de mano, nos aseguraremos de adelantar al máximo el asiento del conductor y giraremos el respaldo, le daremos la inclinación necesaria mediante esta ruleta para que el respaldo no choque con el pilar de la puerta al hacer el giro del asiento. Una vez hemos inclinado el asiento en su posición correcta, accionaremos la palanca de giro que encontraremos en la parte inferior del asiento y bajaremos el reposabrazos izquierdo. Iremos acompañando el asiento en el giro y lo que vamos a tener que hacer es, con la palanca de adelantar y atrasar el asiento, ir jugando de forma que podamos realizar el giro total del asiento. Con el asiento completamente girado ya podremos volver a poner el freno de mano para estar seguros y procederemos a realizar la misma operación, que es mucho más sencilla, con el asiento del copiloto.